chicos y chicas, primero que nada esta es una introducción general para todo lo que va a ser el video que van a ver a continuación. Tengo que aclararles varias cosas importantes antes de empezar. La única forma de conseguir la película de momento es comprando el CD físico. Ahora hay que tomar en cuenta de que esta película no es solo una adaptación live action de la novela y el manga del mismo nombre, sino que es más bien un remake de la misma historia. Porque Asagiri Kafka publicó una novela ligera allá en Japón. Si tú ibas a ver la película las primeras semanas, te daban una parte de la novela, y en esa novela pues también fue publicada por Popo Pretty en Tumblr, fue resumida y traducida al inglés por ella, y se sobreentiende que las dos historias están conectadas. Entonces sí, el universo de Beast actualmente ya es canónico, forma parte de la historia de la serie, y tiene una precuela en forma de novela llamada El día en que recogí a Dazai, lado B. Si tienen dudas ahora que vamos a ver la película con la historia, les recomiendo ir a ver la publicación de Popo. No expliqué muy bien quién es ella, pero Popo Pretty es una usuaria en Twitter y en Tumblr que hace traducciones de varias cosas de Bungo Stray 2 que se publican en Japón, ya sea eventos, capítulos del manga, etc. Y entre ellos obviamente la película. Ella la compró, la subtituló con lo que sabe de japonés, y ese archivo lo compartió en Twitter y en Tumblr para que cualquiera lo pueda descargar y ver la película con los subtítulos en inglés. Entonces, en ese sentido, sí se puede ver la película traducida con el archivo de ella, pero sí es necesario comprarla, así que otra vez les recomiendo hacerlo. Ahora, este video no va a ser la única cosa que comparta sobre la película. Voy a obviamente subir edits de varias escenas a mi cuenta de TikTok Random Gabriela, pero estas van a estar pues con música de fondo, con subtítulos encima, etcétera. Van a estar recortadas de tal forma que esté en 19:6. No vaya a subir escenas completas sin nada, así en crudo. O sea, el original, eso no se puede compartir. Entonces sí voy a compartir la historia, obviamente mediante esta reacción y mediante estos edits. Bien, este sería el guión, el libreto. Viene incluido en el CD. Y aparte de esto, me fijé que vienen entrevistas al reparto principal, o sea, a Dazai, a Dasaku, a Tsushi y a Akutagawa. Bueno, son entrevistas específicas, probablemente las traduzca con una app o algo así y luego las comparta. Este vendría a ser la carpetita con los CDs. Uno es la película y otro es detrás de cámaras, no sé cuál es cuál. Lo voy a intentar poner ahorita. Bien chicos, esta vendría a ser la reacción al detrás de cámaras. Esto sí no tiene subtítulos, Popo no lo ha traducido. Bueno, hasta donde yo sé, no lo ha traducido y compartido. También es un video largo por lo que se puede ver aquí, pero bueno, no sé si voy a verlo completo porque bueno, no voy a entender nada, pero aquí está, se supone que este es el detrás de cámaras. ¡Oh! Hashimoto Shohei está con esto porque esto se filmó en pandemia, pues. Kyoka Izuma. La verdad es que algo que me descolocó un poco es que a veces dan a entender como si Atsushi y Kyoka tuvieran algo, pero creo que al final solo quedan como hermanos, ¿no? Es que la actriz es perfecta para Kyoka, pero se ve muy mayor de lo que realmente es. Y bueno, todos saben que Kyoka en la serie original es una niña. Tiene 14 años, es prácticamente una puber, pero bueno, la actriz es mayor y eso hace que sea un poco difícil entender más o menos qué pasa ahí. Es que se ven demasiado bien, o sea, son idénticos a los personajes. Quiero verlos detrás de cámaras de Oda y Dazai, eso sí. Yoki Torigoi. Me encanta que vean todos así como ya están en escena. Sí, son igualitos simplemente. Y ustedes saben que todos ellos tienen como 30 y tantos años. No parecen, definitivamente no parecen la edad que tienen. Torigoi tiene como 31 años y él tiene 20 y tantos años, pero ya casi para 30 los dos. Esto fue en pandemia, todos tienen la mascarillas, mira, tal cual. Primero están grabando las coreografías de la pelea, porque acuérdense de que Akutagawa es puro CGI, y luego en postproducción ponen a los demás peleando. Pero está tan bien hecho. Las coreografías son geniales, eso sí. Son iguales a las de la adaptación teatral. O sea, el teatro es buenísimo en ese sentido, todo lo demás. Y se nota realmente que eso lo replicaron aquí y está muy bien hecho. Está muy bien conseguido.
Su cuchillito de plástico. Ella es bien chiquita. Por eso la coreografía es tan importante para ella. Ella es chiquitita. Mucha gente dice que Chuy es chiquito y no sé qué. No, la actriz que interpreta a Kyoka no es una niña, no tiene 14 años obviamente, pero es chiquitita. Es chiquitita. Entonces sí a veces parece una niña, la verdad. Mira el collar. Mira el collar. Qué mal que no vimos a Atsushi sin la chaqueta. A él sí lo vimos sin la chaqueta, pero a Atsushi no se lo vio sin chaqueta. Me hubiera gustado. No, pero traducir todo esto más difícil que la película. Hablan demasiado. 4 minutos y ya han dicho un montón de cosas. Qué mal que no sé japonés. En estos momentos quiero japonés. Mira. Nada más. Acción. Y muchos planos se hicieron en cámara en mano, ¿eh? Ahora que lo pienso, la estoy viendo y su kimono se parece muchísimo al de Nezuko de Kimetsu no Yaiba. Técnicamente es muy parecido, es rosado, es igual, solo que tiene ¿cómo se llama la ropa que utilizan en Kimetsu? No me acuerdo, pero es prácticamente una chaqueta encima. Howari creo que se llama. Kyoka tiene el kimono de Nezuko y un Howari blanco. Es muy parecido y encima esto es rojo. Creo que es coincidencia, porque acuérdense que Beast, al menos la versión a color, salió mucho después de Kimetsu. Creo que es coincidencia lo que pasa acá. Al menos lo vemos sin la chaqueta en el detrás de cámaras, ¿no? Mira, ¿has visto cómo se ha abierto? Mira. Se lo ha abierto porque debe ser un calor del diablo. Más todo lo que hacen. Más la peluca, todo. Ella no creo que te use peluca. Quizá va. O sea que empezaron por el final. Ahora sí, tiene sentido. O sea, empezaron grabando las escenas de acción y luego las en interiores. ¿Por qué te ríes? Cállate, se está riendo. No debería reírse y se ríe. Y Atsushi está en plan, quizá hazlo bien. Ahí están, con Nikida. Me encanta que tengan esto al revés. Creo que así es como se debe de poner, no al revés. Aquí en Perú lo utilizan en la frente este plástico y acá se lo ponen en el cuello. Creo que esta es la forma adecuada de usarlo. No, él fue demasiado adorable. Demasiado bueno el Kenji. Esta cosa es muy bonita. Su adorno. Bien Akutagawa. El librito. Pantalla verde. No me gustó mucho que Tanizaki no tuviera el rol que originalmente tiene en el manga, pero creo que habría tomado demasiado tiempo hacer eso. Pero eso sí, es igualito el personaje. Me simpatiza más el actor live action que el personaje en el anime o en el manga. Tu hermano hizo lo mismo. Iba a hacer lo mismo. Es que son iguales, en ese sentido se parecen. Ahora, hay muchos props que se nota que son falsos, pero los han hecho de tal manera que no parece. Obvio todos son props, pero se ven reales. No parecen cosplays, ¿me dejo entender? O sea, cuando tú ves un cosplay siempre piensas, esto es falso, esto es un prop, esto es de utilería, pero aquí los han hecho de tal forma que no se vea tan así falseado. Siento que hasta cierto punto no parecen cosplays. Parecen que tuvieran el cabello teñido. Ese es un dato importante. Saben que el actor de Odasaku, Taniguchi Masashi, se tiñó el cabello para la película. No usó una peluca como en la adaptación teatral de La Era Oscura. Ahí sí usó, pero aquí se dejó crecer el pelo y se lo tiñó. Y se nota que está teñido. Se nota que es muy real. No sé, el cabello todo se ve sumamente real, aunque sabes que no lo son. Se ven orgánicos, porque si fuera cosplay sería como que súper exagerado, el pelo parado, con un color más estridente. Pero mira, o sea, no siento que sea así, o sea, siento que realmente es su cabello natural, se lo dejaron crecer y se lo tiñeron y se lo estilizaron de esa forma y ya está. Realmente parece eso, de lejos, y en las peleas así se ve. Oh.
El restaurante es demasiado, es idéntico, es igualito al de la serie. Oda. Oda. No, es que es demasiado bueno. Es refachero en la peli. No, y todas las chicas son bonitas, eso sí. No sé, yo tengo debilidad por los bandos. Han filmado la película al revés, o sea, han empezado por las escenas de acción, las más complicadas, y las más sencillas las grabaron después. Están ensayando, están ensayando. Oye. No sé ustedes, pero aquí desde atrás, la espalda de Osaku se parece a la de Dasai en el universo principal, cuando estaba con la agencia de detectives. Mira, de lejos pensarías que este primero es Dasai, pero es Osaku, es que son iguales. ¿Y se han dado cuenta que en todo momento Oda tiene su mechoncito aquí parado? Es que él es así, pues. El personaje es así. Se parece a Urahara de Bleach. Es igualito. Pero él es así, él siempre está así. Pero bueno, ellos se encargan de adaptar todo. A la chica es demasiado bonita, le hicieron demasiado bonita. Se supone que ella es la chica, la hija, el dueño del restaurante al que la agencia siempre va. Y dato curioso, en el manga original y las novelas, realmente esa chica no es la hija del dueño, sino que es la esposa del dueño. Y Dasai siempre la molestaba cortejándola a ella, siendo una mujer mayor que ya está casada. Pero en el anime decidieron convertirla en la hija del dueño, en una chica mucho más joven. Y se sobreentiende que eso fue por censura, para que no sea un poco tan extraño que un chico tan joven corteje a una mujer adulta. Creo que eso está mal visto en Japón, entonces por eso lo censuraron. Pero bueno, aquí sí mantuvieron a la idea de la chica joven. Y la hicieron más bonita que en el anime, pero bueno. Solo estoy viendo para verlos más de cerca. O sea, es que son personajes que no hemos visto muy de cerca. ¿Es tan humilde Shohei? De verdad, él también. Pero tiene que actuar como un completo psicópata en esta película. Se ve bastante. Es una chica con kimono y con un traje de maid encima del kimono. No pica. ¿Sí? ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Esa bata que tienes es de maid. Y abajo tiene un kimono. No pica. Ah, sí. El actor dijo que tuvo que comer curry un montón de veces para la película. En general, tuvo que comer un montón. Hasta creo que llegó a odiarlo solo por eso. Pero sí le gusta. Mira, ¿ves el mechoncito aquí? Es adorable. No sé si se habrá visto la cara de Aku. Me encanta que las cámaras que lo graben está como que en un contrapicado así súper exagerado. Como si estuvieras ahí mismo grabándolo. Mira, el 3 de cámaras dura 1 hora y 15 minutos y la película 2 horas. No sé ustedes, pero Oda se roba la película, es facherísimo. Lluvia. Ah, claro. Se supone que está lloviendo aquí. Lo falsearon completamente y la pusieron una lámina negra para que se vea oscuro. Claro, acá es la primera pelea entre ambos. El director lo hacía todo, o sea, él primero actuaba todo y todos lo tenían que imitar, eso es excelente. No sé ustedes, pero a Shohei siempre se le ve con una cara de querer reventar todo y a todos. No importa contra quién pelee. El traje de Atsushi es muy bonito. Yo lo compraría. Es muy interesante ver cómo hacían ciertos efectos, porque tú no pensarías que harían tanta cosa para eso, pero son cosas muy sencillas, muy prácticas. Acuérdense que esto es una película independiente, o sea, de bajo presupuesto, no es una producción grande de Hollywood, ni de Netflix, ni nada. Pero la forma en la que falsearon varias cosas es sencilla, pero muy eficiente. La verdad que sí, ¿eh? Así que creo que esto está bueno para cualquier cineasta independiente. O en todo caso para cualquiera que quiera hacer una
adaptación live action, de fan-made, de un anime o lo que sea, esto está muy bueno. El hecho de que Odasaku no sonría tanto en toda la peli, pero el actor realmente sea muy risueño y se ría más en el detrás de cámaras. Es un buen contraste. Ya quiero ver a Ruby-chan. ¿Dónde está Ruby? Han salido todos menos él, ¿te has dado cuenta? Y ella me dio risa, la verdad. Todavía falta. Nada más. Mejor empújala. Ahí está, ¿ves? Empújala. Es que esto es algo que Kenji haría. Realmente Kenji sería así. Toma. Le voy a sonreír la cámara. Pero ella tiene muchas vibras a Yosano también. Todo esto es un set, ¿eh? Todo esto es un set de grabación, no es una oficina real. Es muy gracioso verlo desde este lado. No puedo evitar de reír. Oye, cuando salga Ruby-chan, todos van a ser así. Rampo tiene una escena en la que te dice qué es lo que tienes que hacer y qué no hacer al inicio de la película. Y bueno, entonces, por eso es que también está acá. Él aparece aquí y solo él en todo este escenario. Siempre se le da una flor, un ramo, cada vez que termina una escena. Eso sí, cada vez que terminaban, publicaban las fotos de los actores con el ramo en la mano en Twitter. Así que sí, eso se ve que lo sacaron de acá. Se lleva tan bien, es que todos se conocen años. ¿Sí? Se nota que son del teatro porque se conocen años. Ahí está. Esta es la escena que le estaba diciendo. Es el perfecto Rampo. Cuando él aparece. ¿Eso fue pantalla verde? Bueno, ya había algunas escenas que sí se notaba mucho que era pantalla verde, pero hay otras que no. Esa no para nada pensé que sería pantalla verde. Solamente apareció. Eso es lo único que he hecho y ya está. Es que es Rampo. Perfecto. La escena de la sangre. Fyodor. Están grabando todo de final al principio. Bueno, pero eso sí, me imagino que la escena de Dasa Yoda la van a mostrar al final recién. Kunikida, ya acabaron. Kunikida tampoco aparece mucho, pero me simpatiza. Fuera de bromas, dejando de lado todo, el actor del director es buenísimo. Es igualito, o sea, míralo. Todo, su cara, todo, es igualito, o sea, como cuando el live action está mejor que el anime, es que, no sé, todos están bonitos. Y Atsushi sí parece un niño aquí, sí, y sí parece, o sea, tú lo ves, parece 1000 veces menor de lo que es. Hay otros live actions que tienen que usar al mismo actor para que interprete diversas fases de su vida, del personaje, y no se ve. Y no parece que fueran menores, pero aquí parece un niño, de verdad, es una cosa increíble. Oh, ves, mira. Están tomando el anime de referencia, tal cual, es el mismo shot. Es el mismo actor que se suponía. Desapareció. ¿Dónde está? Perdón. ¿Dónde está? Pisó el dulce y desapareció. Lo pisó antes y desapareció. Salió disparado el dulce. Tienen que romperlo. Y no lo pueden romper. La escena más difícil que grabaron. Pisaron dulce y que este no se rompa. Eso es lo más difícil. ¿Cómo chingados aguanta esto? Pero eso, parece un niño de verdad. Está muy bien lo conseguido eso. Ahora sí, el único que sí no parecía un niño cuando tenía que era, para mí, es Akutagawa. Todos los demás sí parecen la edad que aparentan. Menos que Oka un poco. Pero él sí parece un niño, no te pases. La habilidad de los japoneses de transformarse a cualquier... de
cambiar de edad. Pero aquí sí se logran falsear las edades, excepto por Aku. Aku sí no parece un niño. Y creo que esa no era la intención, porque acuérdense de que esto es 4 años y medio atrás. No es que sea tan, pero tan niño, es como que aquí adolescente, puber. Así que eso pasa bien, pasa piola. Ya de ahí Jin sí parece una niña. Y ella sí que es menor que él, unos cuantos años. Ella sí parece niña. Y sí, se nota que todas las balazos, eso, ese efecto especial. Pero al menos así falsean el gore. Es muy satisfactorio ver todo esto. Todo es efecto especial. No hay cosas más fuertes como que, la bala y esto. Eso me gusta. Se siente propio del anime. En el anime no es tan gore en ese sentido. El manga sí, eso sí. Mira el director, cómo se tira al piso, todo lo que hace. Ay, pero la suciedad debe dar frío. Están bañando en sangre. Qué bueno que no enfocaron esta parte. Es que no era necesario, bueno. Siento que el manga es demasiado brutal, a veces de forma innecesaria. Lo más gore que se ve es que a Atsushi le corten el brazo, nada más. Todo lo demás es sangre, 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 sangre. ¡Dale! Recién llega a cena. Esta es una conversación común y corriente entre el Dazai original del universo original con Aku. Así siempre ha sido. Él bañado en sangre y el otro hablando normal riéndose. Wow, ese shot fue increíble. Es increíble. Y eso que es su primera aparición y es perfecta. La escena de pelea. Chuya. Nakahara Chuya. Primera vez. También. Su primera escena fue pelea. Shibusawa. ¿Por qué no dijiste nada? Igual estabas hermoso. Hay que ser sinceros. Casi toda la escena de Chuya es efecto especial. Solo lo único que se ve de él es corriendo. Pero es igualito. Y está filtro rojo. Corre, te adelantaste. Sumimasen. Que el director lo sabe todo, se lo sabe todas. Es que así es, el Chuya es así. Se supone que ya no actuó como humano y se convierte en una criatura que ya no piensa. Y esta parte, las caras de los dos dieron mucho miedo. Somos rojos, o sea, con las lentillas rojas. Lo de los puntos de traqueo es por el efecto de Arahabaki. Ya saben, las líneas que se le ponen a Chuya, por eso le pusieron puntos. Y acabaron. O sea que Chuya terminó de grabar sus escenas ahí mismo. O sea, pasaron de esa a la otra y acabaron. Esto fue fanservice. Ahí está Atsushi. Esto de acá fue fanservice. Para ponerle y quitarle eso, pues se ríe. Mira el brazo. Obvio no se ha hecho daño, pero me ha dejado marcas. Ueda Keisuke y Yuki Torigoe, los actores de Chuya y Atsushi, son muy amigos fuera de Bungo. Entonces por eso se ríe tanto. Se conocen de tiempo ellos dos. El mismo color de los uniformes de los perros de casa. No es rojo este polo, es guinda. O sea, ya sabía, pero recién lo veo claramente aquí. Ya, las escenas de Oda. Ya nos acercamos. Es que... Fucking Oda. Tanta cosa para un shot, ¿no? Eso también, todas las peleas de Oda son milimétricamente perfectas. O sea, la coreografía es muy buena. Diría que mejor que la del anime, ¿eh? Ojo, acuérdense de la era oscura, de la adaptación anime. Sí, está bueno, pero esto me gustó más, sinceramente. Hay que tomar en cuenta de que Oda, el poder de él, se basa en ver el futuro. Entonces, él tiene que moverse de manera anticipada a los ataques que llegan. Como, o sea, ya sabe de dónde vienen los ataques, sabe dónde tiene que esquivar, dónde tiene que atacar. Y toda la coreografía toma en cuenta eso.
Es difícil, ¿eh? Parece fácil, pero no es como una clásica pelea de película de acción y ya. Acuérdense que tienen poderes. Cada personaje tiene un estilo, una forma de pelear. Y su habilidad tiene que verse reflejada en eso. En el caso de él, ver el futuro. En Atsushi, que tiene un estilo animalístico. En el caso de Aku, que es sumamente sobrenatural. Mira, mira, mira. Ya sabe que está. Ya sabe dónde va a disparar. Ya sabe que viene por detrás. ¿Ven? Me dijo entender. Ay, la escena, no. El escenario es bien bonito. El anime otra vez, referencias. Esta parte más complicada no podía haber sido para quitarle esto. Amo al director, el director es muy bueno. Se las sabe todas. No, no pasó. Rui está llorando, ¿eh? Está llorando de verdad. Está fumando de verdad. Wow. Fyodor Dostoste. Fyodor, el desgraciado. ¿Qué pasa, el desgraciado? Esta es una nueva versión de esta canción. Perdón, es que es muy buena. Esto fue Fyodor tan innecesario envenenar a Oda. Oh, Kenny. Muy rara vez se te ve molesto, Kenny. Ni-chan. No tienes que expresar nada. Ese es el problema. Dice antes, ay, que son tan lindas que no puedo. Es que Aku no debe expresar nada. Aku es parco. Su cara son 2 ojos y un punto. Y él quiere reírse y no puede. ¿Ves? Quiere reírse. Trata de no expresar nada. Ah. Eso es lo que pasa cuando tienes que expresar, actuar como un personaje que no expresa nada. Más sensible no puede ser él. Se quedó duro. Nadie le hizo caso. Están llorando de verdad. Es que no lloren. Es que nadie puede contra los niños. Nadie puede. El hecho de que no tenga que expresar nada. No me tiene que agradecer. Arigato. Ahora sí ríete, ahora sí. Oh, esta foto también la sacaron. Wow. Es que el personaje realmente es así, es gordo. Todo el cast está en su punto. Están cantando las dos cosas, sinceramente. Tanto la película como el detrás de cámaras. Todo está muy bonito. Me habría gustado, sinceramente, comprar más merch de la película, pero no llega a Perú, al menos de momento. Está perfecto. Está rico. Está hablando en serio. Pero creo que pica de verdad. Porque si no, ¿cómo explicas que este sude? O sea, acuérdense que cuando ustedes comen algo picante, fideos picantes, curry picante, realmente te da ganas de llorar, sudas mucho, te pones rojo. Y él se puso así de verdad, o sea, para mí que sí comieron picante de verdad. Y él pues aguanta, pues. Es que es un chiste gracioso porque Oda es un personaje que también es parco, no expresa mucho. Y por eso es que aguanta ese picante y le gusta. Y Aku se supone que también es así, pero no lo aguanta. O sea, a nadie realmente le gusta el curry picante más que a Oda. No. Bueno, lo hirieron, pero no está muerto. Acabó 2 escenas. Wow.
Yo sabía que estos iban a hablar, es que son amigos ellos dos. Fuera de la película, de los roles son amigos. Sabía que iban a tener momentos así. La voz es demasiado buena de Dasai. Es muy parecida a la de Miyano, a la de Mama-chan. Ya acabó Jin, sus escenas, al menos por el momento. Bueno, sí, porque ya vimos las anteriores. Aquí ya acabó. Ah. Ah. No llores. Es que hay muchas escenas en las que él no tiene que parpadear porque tiene que tener la mirada penetrante y pues le lagrimean los ojos. Ah. Flashbacks. Prácticamente en toda esa escena Dasai no dice nada. Ya acabó Ueda. Chuya ya acabó. El ramo. ¡Ay! Está Brahara. Ya le voy a poner así su apodo. Ah, este es el... Esta zona sí existe. Esta zona, no sé exactamente dónde es o cómo se llama, pero es una zona que ha salido bastante en animes. La han recreado. Me acuerdo que en Kobayashi-san hay un momento en la primera temporada, creo, segunda, que sale esta escena y la recrean toda en la animación. Así que esta zona sí existe y bueno, obviamente creo que también ha salido en Bungo. Pero ahora toda esta escena no sucede tal cual en el manga ni en la novela, pero sí es un equivalente bonito. Estoy tocado, estoy conmovido. Ya acabó Kenmi, su última escena. Oh. ¿Se han dado cuenta de que son colores diferentes para cada uno? Amarillos. También termina él. Oh. ¿Se nota el cariño que han hecho? Todo el cariño para hacer esto. Oh. Sí, claro. Ahora me voy a la mafia. Tienes que regresar a ser el acuerdo de la mafia. No hemos visto las escenas de Oda y Dasai en Lupin. Falta todavía ver eso. Ah, no, esta es la escena de Fyodor. Aquí ya termina. Solo aparece 2 veces, ¿no? Técnicamente Fyodor 2 veces en toda la serie. En toda la película. Pero se ve demasiado bien, o sea. Ahora que lo pienso, el traje de Fyodor se parece al de Kokichi Oma de Danganronpa. No me había dado cuenta, perdón. Igual está bonito, no importa. Tiene que haber una secuela. Él va a ser el malo malísimo de la secuela. Ya lo quiero ver mal. Tiene que sentir un calor también con esto. Oh, está Kokichi. Oh, interacción bonita. Fyodor y Atsushi. Son iguales, tienen esto igual. Todo esto fue grabado en simultáneo entonces. A ver. Fuck. Wow. Ok, Izumi. Ya acabó sus escenas. Aquellos que no sepan, Torigo es un comediante. El actor de Atsushi es un comediante, es graciosísimo. Lo que daría por estar ahí y comer eso. Y foto encima. Así es como ellos salen en la vida real. Ya llegamos. La mejor parte. Mira, Ruicha. Él quiere llorar.
Ah, la escena, la foto, la clásica, la mítica foto de los tres. Ango. Tenía que terminar con los tres amigos, definitivamente. VFX Breakdown. Originalmente la escena es sumamente clara. Claro, fue grabado durante el día y lo oscurecieron tanto, de tal manera que parezca de noche. Ahí está el stand. No, pero el tigre bien realista. ¡Ah! Me decepcionó un poco que no mostraran tanto a Ase y a Oda, pero creo que eso es por respeto a los actores, porque acuérdense que en entrevistas ellos decían mucho, los dos, que lloraban bastante cada vez que no podían hacer la escena del final porque los dos terminaban llorando. Entonces creo que no lo han mostrado por respeto a eso, porque se quebraban. Bueno, sí se ha visto a Oda un poquito lagrimear, así que bueno, sí, hubo un talk show, eso sí. Hubo todo un evento ahí en Japón sobre la película, se emitió la película, luego salieron ellos, se les hicieron varias entrevistas, varias preguntas. Bueno, esto sí, no creo que va a entender para nada. Es muy triste tener el privilegio de ver todo, pero no entender nada. Sí, no creo que lo he visto en YouTube. Esto sí es algo exclusivo de que ahí pasó y quedó ahí. Que solo lo grabaron ellos, porque no está completo esto en YouTube. El director, es buenísimo su trabajo. Ha sido genial ver cómo sabía qué decirle a cada uno hacer. Perfectamente conocía a los personajes. Las coreografías de cada personaje está tan bien hecha. Oh, esto sí ya es exclusivo. Esto quería llegar. Claro, no han mostrado todo el talk show allá afuera porque eso lo mostraron en YouTube y todo lo demás aquí ya es exclusivo. Ah. Está hablando Taniguchi y Torigo le señala a Dasa y ¿Qué siento tanta nostalgia? Me siento melancólica viendo esto, aunque no entienda nada. Es que esto pasó hace meses, chicos y chicas. Pasó en enero de este año, hace tiempo ya. Y este desgraciado tiene 32 años y parece de 20. Pero la verdad una pena que no haya salido tanto Chuya. Pensé que iba a tener más tiempo en pantalla o algo así. Al menos para desarrollar más su odio hacia Dasai, pero nada realmente. Siento que es puesto con calzador Chuya, lamentablemente. Oh, el director es muy bueno, es verdad lo que dice Sugoi, que genial, eso es cierto. Creo que esto ya sería todo, entonces ya estaría, ya reaccioné absolutamente todo. Tengo un montón de material aquí que voy a tener que volver a ver para poder editarlo. Bueno, eso es todo, chao. Y también voy a estar atenta con los videos de los edits. Wow, es un montón de contenido. Bueno, chao, gracias.